Lo primero que debo decir es que a la ley esta hemos sido invitados porque antes estábamos en la ley de radiodifusión y bueno, a la televisión por cable en algún lado había que ponerla. La televisión por cable no usa espectro radioeléctrico, de manera que las leyes antiguas que lo que controlaban era justamente la administración del espectro radioeléctrico, en razón de ser un patrimonio de la humanidad y que cada gobierno lo debe administrar, entonces, ante la perspectiva de que surjan circuitos cerrados de televisión o antenas comunitarias, así empezó la televisión por cable, nos incluyeron en algo así como 2 artículos de la ley anterior, no más que eso. La televisión por cable se expandió en nuestro país por tener muy baja cobertura la televisión por aire, esto hay que decirlo, antiguamente había muy baja cobertura, y el cable fue a suplir la falta de medios en lo que llamaríamos el interior del interior. Para que se den una idea, porque siempre vemos al cable desde una posición de las grandes ciudades, la televisión por cable nació más o menos en el año 1964 en ciudades como Villa María, Trenquelauquen y otras localidades que después van a ver en la exposición. De manera que estamos más cerca de cumplir 50 años de lo que muchos de ustedes suponían. Por aquella tradición de estar en la ley de radiodifusión como un servicio complementario, hemos venido a aparecer en esta ley que, como se dijo en el panel anterior, es una ley que nació vieja, por lo menos en términos de convergencia de servicios. Esta ley nos afecta en buena medida y peor aún afecta a los usuarios. Dijo varias veces el periodista que estuvo presente que el usuario hoy en día quiere ver en cualquier lugar, mediante cualquier dispositivo, los servicios que él quiere ver. La televisión por cable transmite, como su nombre lo dice, por cable, no usa espectro y bueno, estamos entonces dentro de esta ley. Hemos explicado estos temas cuando se debatió, hemos estado en diputados, en el Senado, hemos estado en el rectorado de la UBA, en audiencias públicas, por ejemplo, en Mendoza y en otros lados, explicando que había que pensar en términos de industria de televisión por cable de la misma manera que se estaba pensando en el mundo y desarrollando algo que tiene el enorme potencial de poder competir con las telefónicas, dado que las redes de cable pasan por enfrente de los mismos hogares donde están las telefónicas que hoy operan como un monopolio. Voy a ir a la presentación, luego de esta introducción, la siguiente. Por favor, Ley de Medios, puntos críticos para la televisión por cable. Un aspecto, la siguiente, tiene que ver con el ingreso a la televisión por cable de las cooperativas. Y ya me voy a explicar en esto. Sé que para el sector cooperativo ha sido un gran avance. En realidad se había consagrado un acuerdo en audiencias públicas en el salón de al lado, Eva Perón, ¿verdad? Acá decorado en forma con tintes rosados. Y ahí se había consagrado en épocas del presidente Kirchner, de manera el mismo signo político, en el año 2005, la ley 26053, que permitía el acceso de las cooperativas, pero no las de servicios públicos. La siguiente, la televisión por cable tiene, para que se den una idea, 700 operadores PYME, además de los operadores nacionales, regionales y empresas o múltiples operadores o MCO, como se los llama.
Estos son empresas familiares, las decisiones se toman en la mesa del comedor y la verdad más pura es que enfrentar a estas empresas con operadores de servicios públicos monopólicos es un problema grave, es un desafío que no pueden asumir. La ley, la siguiente por favor, genéricamente consagra la posibilidad de acceso a las cooperativas que explotan servicios públicos, de telefonía, de distribución de electricidad, de manera que tienen un monopolio de base que además son servicios domiciliarios, de manera que van exactamente a los mismos lugares donde va la televisión y tienen, entre comillas, la manera de actuar para que los clientes vayan con ellos y no con el cable, que está en algunos casos hace 30 o 40 años. Esto ha sido explicado, de alguna manera se entendió, en aquella ley 26053 también se contemplaba, y requiere entonces un dictamen de defensa de la competencia. Pero acá vamos al tema de la aplicación de la ley, porque el tema es cómo se aplica esta ley. Pero después, posteriormente a la aplicación, al dictamen ¿quién va a ir a controlar si en San José, un pueblo cercano a Coronel Suárez, donde se otorgó una licencia, efectivamente, vamos a poner la siguiente, si efectivamente no hay precios predatorios, subsidios cruzados, ventas atadas o condicionadas, esto es, o me compras el cable o tendrás problemas con la electricidad, ¿quién controla eso? Cretaz dijo mal, no tiene por qué estar informado, nosotros somos los del sector. Se otorgaron más de 25 licencias, no una sola y en Santa Rosa, sino que Santa Rosa, Galvez, Funes, Necochea, San José y tantos otros lugares. No todas en competencia, algunas ya eran operadores bajo la forma de alguna sociedad porque no estaban permitidas la forma cooperativa. Consecuencia de esto, se desplaza de localidades, empresas, pymes, familiares, y la verdad más pura es que cuando se desplaza un competidor de un mercado, difícilmente venga otro a desafiar en ese mercado porque ya sabe y tiene a la vista cuáles fueron las consecuencias. La siguiente, por favor. Voy a hablar ahora de todo lo contrario que se proponía la ley, por lo menos desde el ángulo de la televisión por cable. Acá se habló desde el punto de vista académico, regulatorio, de la creación de mucho mayor producción audiovisual, y en el cable no pasa esto. Lamentablemente no pasa esto porque tampoco han consultado, como se dijo acá también, a la industria respecto de estos temas. La siguiente, por favor. Hoy la televisión por cable tiene más o menos unos 600 canales locales de producción local que se extienden a unas 900 localidades y hay, esto parece exagerado, pero hay como 1000 productoras independientes, porque productor independiente también es el abogado que quiere comprar un espacio en un canal local para poder expresar y decir ciertas cosas respecto de cualquier otro tema, de la cultura o de la historia del pueblo, y todo esto está siendo de alguna manera afectado por el exceso de normas que tiene esta ley. La siguiente, por favor. Limitaciones. Un cable solo puede tener una señal. Punto. Se acabó. Que es la señal del canal local. Es la señal de generación propia. No solo puede tener solo una, sino que está obligado a tener una. La televisión satelital puede tener al menos una, dice. Y esto quiere decir de una en adelante. Esto se dijo, se discutió en la audiencia pública en el Senado. Tenía a mi lado derecho los proveedores de servicios satelitales que me pateaban por debajo de la mesa. Pero
la verdad es que la ley está redactada de esa manera y sigue redactada de esa manera. O sea, un servicio satelital puede abarcar todo el país y con varias señales, un cable no. La nueva ley impide, la reglamentación de la nueva ley impide la cesión de espacios, de manera que aquel abogado que le dije que quería hablar de cultura ya no lo puede hacer. Hay ciertos límites a la publicidad, toda vez que se ha reducido el espacio de publicidad aún en el canal local. Y además exige, eso está un poquito en otro color, porque exige la inscripción en el AFSCA de los anunciantes. De manera que hay que hacer un trámite y esto no es una limitación en sí, porque si uno va y se inscribe podría ser un anunciante, pero claramente para alguien que está en un pueblo alejado, que tiene un autoservicio o la parrilla de la esquina, realmente pagar las tasas o inscribirse en el AFSCA es un problema, entonces prefieren dejar de hacer publicidad. ¿Qué antecedentes existen de restricciones de contenido? Ninguna. En Estados Unidos hay, sí, una restricción, y esto es que el dueño del cable no puede insertar más del 40% de señales propias. Esto es porque en Estados Unidos, completamente al revés que la ley que estamos comentando acá, está permitida la integración vertical, horizontal y de todo tipo. De manera que en Time Warner usted tiene productora de cine, tiene cable, tiene diarios y todo está permitido, excepto que se llegue a un punto de discriminación de no poner otras productoras de señales. La siguiente. Ya llegamos, me va tomando el ritmo. Vamos bien. Entonces, se limita la producción de señales sin razón técnica ni competitiva, reduce la pluralidad al haber menos producción, penaliza a los genuinos productores y desalienta las productoras locales. Desde el punto de vista estricto, estoy hablando de la televisión por cable, afecta el pluralismo informativo. Limitaciones al cable. El cable, la siguiente, no usa espectro radioeléctrico, como les dije. Se transmite por redes propias, HFC, esto quiere decir híbridas de fibra y coaxil. Cada vez la fibra en las redes más avanzadas está llegando más cerca del hogar, de manera que así es como vemos que un cable puede llegar a dar en Internet, por ejemplo, una conexión de 30 megas. En todas las ciudades importantes el cable compite con otro cable. En todas las ciudades importantes significativas del país hay competencia de cable y compite con servicios satelitales. Y la televisión por cable brinda servicios de Internet y algunos privilegiados de comunicaciones. Ahora, siendo que esto ya ocurría antes de la ley, fíjense lo que hace la ley. La ley ahora solo permite a la televisión por cable llegar a tener 24 licencias. Está un poco en discusión la extensión de las mismas, si es solo una localidad, si es una localidad más las extensiones que pudiera tener, y limita al 35% de la participación en el mercado nacional. Antecedentes nuevamente no hay, en especial en cuanto a la cantidad de licencias, y en cuanto a regulaciones de mercado, en todos los otros países que yo estuve mirando la legislación comparada, eso lo regula una autoridad de defensa de la competencia y no en el medio de una ley de medios. La siguiente, entonces las prohibiciones al cable.
lo limitan, por ejemplo, respecto de proveedores satelitales. Satélite, con una sola licencia, puede abarcar todo el país. El cable, no más que 24. Limita a los usuarios a elegir un proveedor. Cuando esta maquinaria, estos engranajes se pongan en práctica, yo al cliente que signifique el 35,1% del mercado le tengo que decir que no. En temas de convergencia y desarrollo de mercados, y dado que los servicios satelitales son panregionales, esto termina favoreciendo a empresas extranjeras contra las argentinas, porque la masa crítica que logra un servicio satelital teniendo a disposición todos los abonados de Latinoamérica no es la que puede llegar a un cable que encima dentro de su país, hasta dentro de su país, está limitado. Bueno, no permite la reducción de costos y precios en la medida que no se puede avanzar hacia otras porciones de mercado y en general, digamos, degrada el servicio. Vayamos a la banda ancha. La televisión por cable da un servicio de banda ancha también, porque como dije, es una red alternativa que ya está construida con inversiones privadas de empresas nacionales que no han necesitado de tener un monopolio de exclusividad por 10 años, como las telefónicas, para desarrollar sus servicios, y se ha podido desarrollar a través de las mismas redes el servicio de Internet de banda ancha. Hoy se mencionó que los medios permiten justamente competencia con las telefónicas. La verdad más pura es que donde ingresa el cable, automáticamente ya las telefónicas bajan los precios. Incluso el precio de acceso a las localidades, algo que no se ve, que está un poco detrás del mostrador. El precio de acceso en Capital Federal para estar conectado a la red mundial, podríamos decir que está por debajo de los $100. El precio de acceso en una ciudad donde no hay competencia, donde solo llega con exclusividad una empresa telefónica, el proveedor de Internet de esa localidad paga $600 y más para la misma conexión que tendría en la ciudad de Buenos Aires otro proveedor de Internet. Cuando en una misma zona compite un cable con las telefónicas, cuando las redes están superpuestas, los cables llegan a tener más de la mitad del mercado por la calidad del servicio, por la confiabilidad, por la tecnología, por la inversión y otros factores que tienen que ver con el estar acostumbrado a dar una atención próxima a los clientes, un servicio donde uno levanta un teléfono y finalmente aparece una persona y no máquinas que van tomando mensajes respecto de problemas en el servicio. El cable es, en buena medida, el verdadero competidor de las telefónicas en el servicio de banda ancha. Veamos qué hace la ley. Otra vez los dos límites. O sea, puede que no pueda traspasar 24 localidades, con lo cual quedarán en manos de las telefónicas, y mientras que a ninguna telefónica se le pone un tope de mercado, la televisión por cable tiene este tope que afecta a su servicio de cable, pero también va a afectar su servicio de banda ancha, porque evidentemente la red multiservicio se amortiza en la medida que haya más de un servicio, que haya dos servicios o más.
Si pudiera haber telefonía, mejor. Por supuesto, no existen antecedentes en el mundo sobre legislaciones comparadas. Y vamos a la siguiente. Lo que es lógico y lo que vengo diciendo, los límites impiden la expansión de las redes de cable y el servicio de cable módem. Bueno, vamos bien con el tiempo. Puedo tomar el tiempo de Tristán, que no vino. Y claramente hay una competencia desigual con las telefónicas. Esto que va a terminar, que lo que se empezó a revertir con el proceso de lento y batalla por batalla, de proceso de expansión del cable, que se vuelva atrás y otra vez los usuarios queden tal vez en manos de las telefónicas. Menor duración de las licencias, esto lo dijo Enoch Aguiar. Las licencias, pasamos a la siguiente, antes eran de 15 años más 10, ahora son de 10 años más otros 10, pero con condiciones para renovar por esos otros 10 tan complicadas o muchísimo más complicadas que para sacar la primera licencia. Acá hay audiencias públicas, la gente opina. Para otorgarle la primera licencia, nada, se llenan formularios y punto. Para renovar a alguien que ya está prestando servicio, se agravan las condiciones. Por supuesto, no existen límites en cualquier legislación comparada, en especial, y acá vuelvo al origen de mi charla, en especial en un servicio que no usa espectro radioeléctrico. Porque el sentido que tiene el limitar las licencias cuando se usa espectro radioeléctrico es, como es un bien escaso y limitado, poder hacer que otros participen de eso. Acá el cable ha construido sus redes mediante inversiones propias, es propietario de las redes, que en la medida que estén limitadas a 10 años, probablemente los últimos 3, 4, 5 o vaya a saber cuántos, tampoco se renueven esas redes. Tampoco se siga con la tecnología si hay hacia el frente un impedimento para continuar dando servicio. Siguiente, por favor. Entonces, esto limita las inversiones, frena la inversión a mediano plazo. No voy a seguir poniendo elementos cada vez más costosos para dar nuevos servicios, administrando los hogares para que en los mismos hogares pueda haber lo que se llama un pequeño hub, a partir del cual se llegue con fibra. Esto ya se ve en países avanzados, y desde el cual, mediante distintos enchufes, ya se pueda tener telefonía, televisión por cable, internet y otro tipo de servicios, serán de alarmas, etc. Poner toda esa inversión en la calle cuando no hay seguridad respecto de la renovación de las licencias, claramente es algo que un empresario lo va a pensar varias veces. Por supuesto, hay un obstáculo para ser proveedor integral de telecomunicaciones, y de vuelta tengo que volver a decir que no tiene ningún sentido limitar las licencias a quien no usa espectro radioeléctrico. Estoy terminando ya, por si están pensando en comer algo. Prohibición de propiedad cruzada de la televisión por cable y la de aire. En el territorio local, digamos, no podría alguien tener un cable si tiene aire, y si tiene aire no, y viceversa, digamos. Está prohibido. Acá, esto de vuelta, no hay antecedentes de ningún tipo, y se podría
criticar en la siguiente que en realidad esto favorece la producción de contenidos, porque en la medida que uno se complementa con el otro, está favoreciendo los contenidos y está abaratando los contenidos, porque si uno es el que puede producir para aire y otro completamente distinto es el que tiene que producir para el cable, entonces cada uno de estos va a poner su margen de ganancia, llegando a un doble margen y encareciendo los productos. Esto en Estados Unidos, por supuesto, tampoco existe. Otra cosa que se ve y que tiene que ver con los orígenes y el relato que yo hice al principio de cómo surgió la televisión por cable, es que al país le siguen faltando emisoras gratuitas. De hecho, se habló acá, no voy a abundar yo, respecto de que quedó desierta una licitación de 220 canales de aire en el país. Finalmente voy a decir algo respecto del artículo 161, la siguiente, que acá se dijo, desde el punto de vista académico, que si este era el artículo más importante de toda la ley, ¿para qué hicieron todos los otros? Eso por lo menos lo que yo entendí. Obliga a desinvertir en un año y limita las licencias vigentes, por supuesto, siendo una cláusula transitoria, no se ha visto, digamos, en otros lados que no se respeten los derechos adquiridos. Las críticas tienen que ver con la retroactividad en la aplicación de la ley, que se desconoce los actos propios del gobierno, porque es el mismo gobierno, el mismo Estado que ha otorgado licencias y que ahora las limita y afecta las inversiones hechas conforme a las exigencias del marco legal anterior. Y la siguiente, que está en blanco, porque tiene que ver con las conclusiones. Claramente la ley afecta a la industria de la televisión por cable. Se prometió a las empresas PYME darle un capítulo especial. Pasaron 3 años, pasó la discusión de la ley, nunca se les dio este capítulo especial a las pymes, ahora están enfrentándose ya contra servicios públicos monopólicos bajo la forma de una cooperativa a la cual se le ha eximido del objeto único, es la única persona jurídica dentro de la ley que no tiene que tener este objeto único. ¿Qué pide la televisión en cable, por cable en general? Poder avanzar hacia la convergencia y a satisfacer lo que desean los usuarios, que es poder ver los contenidos en los lugares que ellos quieren, en el momento que ellos quieren y mediante cualquier tipo de dispositivo. Esto es la convergencia. Esto tiene que ver con que por las redes de cable los contenidos ya son contenidos IP, en pocas palabras, Internet, y hacia eso van los mercados desarrollados, y créanme que yo voy a convenciones de televisión por cable y nos asustaría saber que en países que tal vez en muchos sentidos los consideramos como que ni figuran en televisión por cable, están tan avanzados como en Estados Unidos o como en cualquier país avanzado de la Tierra, y estoy hablando, por ejemplo, de Centroamérica. Y nosotros vamos a quedar relegados con este tipo de restricciones. Por último, de quien a mi gusto se olvidó esta ley es de la gente.